Reanudamos la sesión. Agradecemos la presencia del doctor Modesto Montoya Zabaleta. Como todos en el mundo científico conocen y reconocen, el señor Modesto Montoya es una eminencia en el campo de la investigación científica en el país, un físico nuclear investigador sobre el proceso de fisión nuclear fría y el efecto de la emisión de neutrones sobre las mediciones de distribución de masa y energía cinética de los fragmentos de fusión. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Física, actualmente es profesor de la UNI. Tiene varias publicaciones en ciencia, siendo las más reconocidas Tecnología Nuclear en el Perú, 1993, Los secretos del Guarangal, 1995, Apuntes sobre ciencia y tecnología, Conceptos, relaciones institucionales y avances mundiales 2000, año 2000. Y a ello debemos añadir las varias distinciones académicas que ha recibido tanto en el país como en el extranjero. Sin mayor preámbulo, cedemos el uso de la palabra al señor Modesto Montoya para que nos ilustre sobre el tema investigación e innovación para el desarrollo nacional. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, doctor Celsa Segura. Bueno, la exposición se refiere a la competencia que actualmente existe en el mundo por el talento científico y tecnológico, tratando de llamar la atención sobre el problema que aqueja el Perú, que es que todavía no se reconoce a los científicos que hacen investigación. Y, por supuesto, también mostrando que de esto depende del talento para que el país resuelva los principales problemas que tienen que ver con la pobreza, dado que por ahora todavía nos limitamos a depender solo de las materias primas. Si no cambiamos esta situación, creo que lo que estamos viviendo, cobrando, dado que la falta de ciencia y tecnología nos lleva a la pobreza y esta, como consecuencia, tiene pues el desempleo, la violencia, etc. Aquí tenemos el contenido de la charla. En primer lugar, cómo se pone en evidencia que existe competencia en el mundo por el talento, cómo empezó esta competencia, cómo los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia mundial gracias a los talentos que llevaron del mundo entero, cómo se nota que en el Perú hay hasta ahora rechazo por el talento, cosa que va a favor de los Estados Unidos, cuál es el resultado de la política peruana en ciencia y tecnología sobre resultados que son medibles, y finalmente qué hacer para resolver el tema. Algunos piensan que hay que invertir más, pero ¿en qué invertir más? ¿En infraestructura, en equipos o de repente en talentos? Esa es la pregunta que nos vamos a poner al final. Pasamos entonces a la... ¿Notan ustedes cómo se pone en evidencia que hay una competencia? La siguiente transparencia se ve, por ejemplo, que las revistas internacionales, Nature, que es la más importante en el mundo, nos muestra la importancia que tiene en Estados Unidos el talento de los extranjeros que han ido a ese país. La siguiente transparencia nos muestra que el gobierno de Estados Unidos, consciente de ello, en el tiempo de Obama, pues señalaba que iba a hacer todo lo posible para que los talentos que estaban estudiando o investigando en ese país, en Estados Unidos, no regresen a los países de origen para hacerle la competencia, decía él. La siguiente transparencia nos muestra cómo, en este caso, China reacciona y hace toda una estrategia para atraer a sus nacionales por los años 90 y hasta ahora, y cosa que ha invertido ahora la importancia de la ciencia y tecnología mundial. El país que más exporta en productos tecnológicos avanzados son los chinos, ya no es más Estados Unidos. La última revolución tecnológica que sabemos, que es la puesta en órbita de un satélite cuántico, considerado por todos los expertos como la mayor revolución científica en ciencia y tecnología, fue chino, y lo hizo con un científico chino quien llevó a su asesor de tesis para trabajar con él. Alemania también ha reaccionado. Hace unos 3 o 4 años ha declarado la educación superior gratuita para los extranjeros,
lo que ha significado que los norteamericanos, en la siguiente transparencia, nos muestra cómo los norteamericanos ya se van a estudiar en Alemania. Alemania desde el 2003 ha empezado a aumentar y preguntaron al ministro de Ciencia y Tecnología de uno de ellos, porque hay varios por los estados en Alemania, por qué se invierte los recursos de los alemanes para educar a norteamericanos y otros gratuitamente. El ministro respondió: esperemos que se queden con nosotros. La siguiente transparencia muestra que Francia recientemente, con el nuevo presidente elegido, ha desbloqueado 30 millones de dólares para atraer a investigadores extranjeros. La siguiente transparencia nos muestra que Japón hace lo propio, que está diseñando programas para llevarse a investigadores del mundo entero y que se ocupen de temas japoneses y mundiales. Luego, al siguiente campo, ¿cómo empezó? Todo el mundo sabe cómo empezó esta competencia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era un país de obreros y campesinos pobres. Acuérdense ustedes de lo que sucedió en 1929, que hay realmente imágenes desgarradoras del hambre que sufrieron ellos. En el internet se observa la pobreza extrema de ese país, pero la Segunda Guerra Mundial permitió, gracias a la ceguera, menos mal que Hitler estaba medio ciego, pues se peleó con los científicos. Estos se fueron a Estados Unidos y allí hicieron la primera bomba nuclear. Cosa curiosa, porque la fisión nuclear, que me ha llevado mi vida estudiando el tema, fue descubierta en Berlín, de modo que Hitler tenía ya todo lo necesario para hacer la bomba, pero se peleó con el talento alemán, especialmente judío, y esto pues se fueron a Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasó a ser la primera potencia con los investigadores extranjeros. Ahí estamos a Niels Bohr, Albert Einstein, Enrico Fermi, entre tantos otros. La siguiente transparencia nos presenta el tercer punto, que es que a partir de ese momento Estados Unidos se dio cuenta que no necesitaban otra cosa que traer más científicos para cualquier sueño que ellos tuvieran. El siguiente sueño que tuvieron los norteamericanos es conquistar el espacio, pero no tenían obviamente los expertos en cohetería. Había en el mundo un experto muy conocido, Wernher von Braun, nazi, que hizo los famosos V2 que bombardeaban en las noches a Londres. Normalmente este señor debería haber ido a una prisión de guerra, pero los Estados Unidos necesitaban conquistar el espacio, se llevaron a él y a todo ese equipo de científicos y su laboratorio, y lo convirtieron en el ícono norteamericano en ciencia espacial. Es decir, después de ser enemigo, pasó a ser el ícono norteamericano. Esta pues, nos muestra claramente que Estados Unidos comprendió que había que tener talentos para desarrollar su país, y luego, entonces, como ustedes saben, la mitad de la riqueza mundial del Producto Interno del mundo, digamos así, era norteamericano, gracias a la ciencia y tecnología básicamente producida por extranjeros. La siguiente transparencia nos muestra cómo es en el Perú. En el Perú las cosas parecen estar totalmente invertidas respecto a lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Cómo se muestra eso? Muy fácil. Los profesores de la universidad que se dedican a la investigación hasta hace poco ganaban más o menos lo mismo que una empleada del hogar, 1.200 soles, los que venían con doctorado y postdoctorado. Recientemente se les ha aumentado y ahora los profesores nombrados auxiliares ganan 2.908 soles, los profesores asociados nombrados 3.900, los profesores principales 7.000. Pero los contratados que vienen con doctorado y postdoctorado ganan 1.200 soles. Un policía de 20 y tantos años con 6 meses de escuela de preparación gana 3.000, o sea, más que el doctor y el postdoctorado que viene de Estados Unidos o de Europa. A esto hay que añadir que los que regresan con doctorado y postdoctorado siempre empiezan como contratados, de modo que ganan 1.200 soles. Muy poquísimos vienen, pero por casos particulares. Conozco una colega que vino colombiana a hacer doctorado, con doctorado vino a trabajar en la UNI, donde trabajo,
Le pregunté, ¿cómo vienes con ese sueldo? Lo que pasa es que mi novio es peruano y me ha traído. Se vino por amor, no porque había, digamos, una facilidad. Esa es la realidad por la cual estamos nosotros desde hace ya 30 años reclamando que no se maltrate a los científicos. Cabe señalar que los científicos no tienen ningún problema. No estoy aquí para llorar en realidad, sino para decirles que ellos no tienen ningún problema, simplemente se van. Y quien pierde es el país, todos nosotros y las consecuencias que conocemos. La siguiente transparencia nos muestra justamente esa frase: los talentos no hacen huelga, los talentos se van. Veamos algunos ejemplos. Tenemos a Jaime Fernández Vaca, egresado de la UNI, físico, un gran científico que ahora está en el Oak Ridge National Laboratory en Estados Unidos, en un laboratorio nuclear. Es un líder en su campo, que es la aplicación de los reactores nucleares. La siguiente transparencia nos muestra a Fernando Ponce Antunes de Mayolo, egresado de la UNI, físico. En la siguiente transparencia nos dice algunos detalles sobre su trabajo. Trabajó en Stanford, en Hewlett Packard, en la Xerox. En los años 90 trabajó con 3 japoneses que inventaron el LED azul, y luego él los recomendó para que le dieran el premio Nobel, cosa que ocurrió en el 2014. En la siguiente transparencia mostramos el caso de Tom Kirchhoff, que investiga los mecanismos de la vida en las células en la Universidad de Harvard. En la siguiente transparencia se muestra un poco algunos detalles. Él ha trabajado también con otro premio Nobel que ganó en el campo de la química en el 2014. De modo que tenemos pues científicos realmente de alto nivel que han regresado, por supuesto, en algún momento, pero que con las condiciones que mencioné obviamente se devuelven por donde vinieron. La siguiente transparencia nos muestra también la imagen de Carlos Bustamante, que es tal vez el más importante científico vivo en el Perú. No está en el Perú, está en la Universidad de Berkeley. Él vino a Perú, así como los anteriores científicos mencionados, al Encuentro Científico Internacional que nosotros estamos organizando con las universidades e institutos del Perú. Y en el 2003, 2004, tomó contacto con científicos peruanos jóvenes y tuvo la idea muy interesante de crear un laboratorio gemelo al que él tiene en la Universidad de Berkeley. Lo instaló en la Universidad de Cayetano Heredia. De la noche a la mañana nos convertimos en país de atracción en el campo de las moléculas singulares, que es su especialidad, que permite estudiar el ADN, la fuerza de la vida, de una manera muy especial, digamos, develando secretos de esta molécula tan importante en la vida. La siguiente transparencia, otro caso, Jorge Seminario, que es pionero en el campo de la molectrónica. Ya no se trata de la microelectrónica, nanoelectrónica, sino que usa moléculas para hacer sistemas computacionales. La siguiente transparencia, que se produce finalmente, cuáles son los indicadores del avance de la ciencia y la tecnología en los países. Siguiente transparencia, me acuerdo que en el 2014, cuando nosotros estábamos concentradísimos en la Copa de Fútbol de Brasil, como ahora estamos también en la de Rusia, somos muy apasionados, como todos los peruanos casi, al fútbol. Entonces la revista Nature publicó en esa ocasión no la Copa Fútbol, sino la Copa Ciencia, para mostrar un poco que estamos en un sentido diferente como va el mundo. Los resultados son los siguientes. Siguiente transparencia, la revista Nature hizo una especie de edificios o rascacielos, según corresponda, de la producción científica. En miles de artículos científicos publicados, tenemos ahí Brasil, que está en primer lugar, con 46.000, es como si tuviera un rascacielos de 46 pisos. Segundo lugar está Argentina, con un edificio de 9 pisos. Chile en tercero, con 6 pisos. Después viene Colombia, con 4 pisos y una buena terraza. Después está tan criticada Venezuela, que dice que se está muriendo por inanición. Sin embargo, está primero, antes que Perú, que está apenas con un pisito. De modo que realmente estamos en una situación bastante catastrófica, que no es nada sorprendente, dada la manera como es que se trata al talento peruano que se va de nuestro país. Siguiente transparencia nos muestra un indicador interesante, que es la dependencia tecnológica científica. ¿Cómo se mide esta dependencia? De los trabajos que se publiquen con el nombre del Perú o de un país de América del Sur.
el número, el porcentaje de científicos que participan en la publicación son extranjeros. En el caso de Bolivia, por ejemplo, de los trabajos de los autores que publican con el nombre Bolivia, el 70% son extranjeros, más que el 70%, en realidad son el 90% de los autores de artículos bolivianos son extranjeros. Ecuador, el segundo nivel de competencia, de dependencia, solamente el 20% de los autores de artículos que se publican con nombre Ecuador son ecuatorianos. El Perú está en el tercer lugar de todos los artículos publicados con el nombre Perú, apenas el 30% de los autores son peruanos. El menos dependiente, Brasil, que prácticamente el 80-90% de los autores de los trabajos brasileños son brasileños. Siguiente transparencia se muestra un aspecto sumamente preocupante para el Perú. Se trata del número de investigadores por cada 1000 trabajadores que hay en el Perú. Con el trato que se le da a ellos, como dije, se van. Por lo tanto, este cuadro que ha hecho la revista Nature nos dice las consecuencias de este trato. El número de investigadores por 1000 trabajadores en Estados Unidos es 9, luego viene China, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia, Colombia, que tiene 0.3, Ecuador, Paraguay. Perú no existe en la tabla, significa que para la revista Nature el número de científicos investigadores en el Perú es tan significante que no entra en el cuadro que ellos han hecho. En la siguiente transparencia se muestra el producto que se mide en dinero, que es la patente. Ustedes saben que la patente es el derecho que tiene el inventor para cobrar por su invento cuando éste se comercialice. Acá tenemos el número de patentes por cada 1.000.000 de habitantes. Estados Unidos tiene 729, China 112, y los países sudamericanos realmente no se puede ver, el número es tan pequeñito que hay que usar un microscopio para aumentar estos cuadritos, y ahí tenemos a la derecha como se ve con la amplificación, y entonces tenemos que Chile tiene 13 patentes por cada 1.000.000 de habitantes, Argentina 8, Uruguay 6, Brasil 6, Colombia 3, Perú menos de 1, estamos antes que Paraguay. Si no fuera por Paraguay estaríamos en el último lugar. La siguiente transparencia, la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer en el Perú? Bueno, no vamos a inventar la pólvora, vamos a hacer una revisión de lo que han hecho los países vecinos o similares al Perú. La siguiente transparencia se muestra unos gráficos muy interesantes que es el número de solicitud de patente de residentes y no residentes en el mundo. ¿Qué cosa significa residentes? Cuando uno inventa algo en Perú y se va a Indecopi para patentar, eso se llama residentes. Pero si un norteamericano que ha inventado algo lo patenta en Indecopi, es no residente. Eso se hace normalmente para que en el Perú no se copien esos inventos. Vemos claramente en esta figura que está hecha desde el 1985, que en el año 1994 hay un cambio en la tendencia. Antes del 94 el número de patentes se había estabilizado, estaba totalmente plano, no había ningún aumento. A partir del 94 empieza a aumentar. ¿Por qué este aumento? Por la sencilla razón de que se aprobó el Tratado Internacional para respetar los derechos intelectuales y los inventos. Y los países empezaron a hacer políticas para aumentar las patentes. ¿Cuáles fueron esas políticas? Vamos a ver la siguiente transparencia. Hay que invertir plata, entonces tiene inversión anual en investigación y desarrollo en millones de dólares. ¿Y cuál es el producto? El número anual de patentes. Se invierte y se mide el producto como número de solicitud de patentes. Siguiente transparencia, vemos el caso de Argentina, que el dinero invertido y el número de solicitudes de patentes va más o menos por allí, están al mismo nivel. Significa que Argentina tiene un sistema que responde a la inversión. Yo invierto y produzco, invierto menos, produzco menos. Cuando un sistema está bien hecho, pues responde al combustible que se le da, es como un automóvil. Si un automóvil está bien afinado, le pone más gasolina, va más rápido. Si no está afinado, no avanza para nada. La siguiente transparencia es el caso de Colombia. Ahí tenemos más bien una baja producción porque
el nivel de inversión está por arriba y el de solicitudes de patentes está más bien muy por abajo. Siguiente transparencia está el caso de México, que es realmente increíble porque ya dijimos, a partir del 94 empezó a haber políticas para aumentar el número de patentes. México pensó que había que ponerle mucha más plata, lo hizo, pasó de $1.000 millones a 3.500 millones de dólares, pero el número de patentes se mantuvo plano. Es decir, se echó, como decimos acá en Perú, la plata al mar, se tiró al mar. No hubo ningún resultado, malgasto de dinero. Eso significa que no tienen un sistema adecuado, te ponen plata y no producen nada. Siguiente transparencia es el caso de España, que se despierta en el 2002, dice vamos a invertir más en ciencia y tecnología, pasaron de 4.000 millones a 14.000 millones de dólares y el número de patentes no respondió, o sea que también aquí perdieron dinero por las puras. La siguiente transparencia es el caso de Perú, que en el año 2001, en 1999 empezó a invertir un poquito más, pero contrario a lo que uno puede pensar, el número de patentes empezó a disminuir, o sea que en el Perú se invierte más y la producción disminuye, justamente porque se invierte, cuando uno invierte donde no hay talentos, pues es invertir en vano. La siguiente transparencia es el caso de Brasil, que es increíble. Ahí, como ven ustedes, la producción está sobre la inversión, o sea, se produce bastante, incluso se disminuye la inversión y aumenta la producción. O sea que es un sistema que más bien está mejorando el sistema. Antes de invertir más, se mejora el sistema. Se mejora el sistema y sin necesidad de ponerle más plata, aumenta la producción. Bueno, la siguiente transparencia es el número de patentes que tienen los países sudamericanos en Estados Unidos y como ven, Brasil está muy por encima de los demás y Perú está en el suelo, está abajo, está 0 patentes en Estados Unidos. Esa es la realidad, estimados congresistas, en la que encuentra el Perú gracias digamos, por la política desastrosa que se ha tenido hasta ahora en ciencia y tecnología. Seguimos en la siguiente transparencia. La conclusión de estos gráficos que hemos presentado es muy fácil de llegar. Brasil y Argentina son los que han mostrado eficiencia, invierten y producen. ¿Y cuál es la diferencia con el resto? Que Brasil y Argentina son los únicos países que tienen un ministerio de ciencia y tecnología y una carrera del investigador. En los otros países que no tienen ni ministerio o carrera, simplemente se gasta y no se produce más. Siguiente transparencia. Bueno, en nuestro país hubo un candidato, Ollanta, que propuso la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador. El CONCITEC que él estableció, con su directiva que estableció, curiosamente se opusieron a las ideas de su presidente pero faltando 2 años ya quisieron cambiar de idea, se dieron cuenta que era necesario un ministerio y una carrera de investigador, pero claro, 2 años para terminar ya era demasiado tarde y se quedó la cosa como está y seguimos en esta misma tendencia. En todos los indicadores estamos disminuyendo nuestro lugar en los rankings internacionales de producción en ciencia y tecnología. En la siguiente transparencia, simplemente la conclusión, si deseamos dejar de depender de las materias primas, tendremos que cambiar las prioridades que presta el Estado a las carreras. Estamos hablando del Estado, cómo trata a las diferentes carreras que tiene el Estado, y ahí vemos que los que va en educación y va en ciencia y tecnología está pues en el fondo. Significa que nuestro país, la educación aparentemente para el Estado es la que menos prioridad tiene, cosa que llama la atención en el mundo entero. Muchas gracias.